muchas gracias por estar presente y participar en esta primer conferencia del ciclo de conferencias 2023 de ACUPS. Gracias por acompañarnos nuevamente y comenzamos este año tratando un tema muy importante, muy sensible, que tiene que ver con las personas con discapacidad. En esta noche, la fisioterapeuta Adriana D'Agata va a estar compartiendo a través de todo el saber, la trayectoria y la experiencia que tiene sobre el trabajo con personas con discapacidad, con la conferencia que ha titulado Bienvenidos todos los cuerpos, una mirada sensible a la discapacidad. Adriana D'Agata es fisioterapeuta de profesión, además miembro de la Red de Cooperación Interreligiosa Latinoamericana en torno a la discapacidad. También es miembro del programa Claves de Juventud para Cristo. Y bueno, estamos muy honrados de poder tenerla con nosotros en esta noche para desarrollar este tema tan importante. Van a estar como moderadores el doctor Artur Hein, miembro directivo de ACUPS, y la psicóloga Adriana Balbi, también miembro de nuestro equipo. Agradecemos a todos por ser parte de esta conferencia y bueno, damos gracias y adelante Adriana para comenzar con la conferencia. Muchas gracias, Gloria, por la bienvenida y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar esta noche compartiendo aquí con ustedes esta charla que tiene que ver con vivencias, con preparación, con experiencias y con un corazón sensible hacia los temas de la discapacidad. Bien, muchísimas gracias. Y tenemos como moderadores en esa misma dinámica que venimos desarrollando al doctor Artur Hein, miembro directivo de nuestra asociación, y a la psicóloga Adriana Balbi, también miembro del equipo de psicólogos de ACUPS. Así que ellos van a estar desarrollando la entrevista y las preguntas de alguna manera como moderadores en esta instancia. Así que bienvenidos también Artur y Adriana para desarrollar las preguntas. Pasamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué significa o por qué bienvenidos todos los cuerpos? Bueno, este título tiene que ver con un trabajo, un ensayo que hice hace un tiempo, hubo un llamado de la Fraternidad Teológica Latinoamericana a presentar ensayos de carácter teológico, y bueno, y preparé algo que resultó bien recibido. Me gustó, después de eso seguí ahondando en el tema, escribiendo más. Como ya saben, y como el título de esta conferencia tiene que ver con temas de discapacidad, estoy haciendo un trabajo un poco más exhaustivo que espero que pronto pueda ver la luz, si Dios lo permite. Y bueno, y aparte, bueno, ¿qué quiere decir bienvenidos todos los cuerpos? Yo creo, y supongo que la mayoría de nosotros compartimos pensar, ¿no?, que Dios nos hizo con un cuerpo diseñado por Él mismo, ¿no?, que forma parte de la creación que Él denominó buena en gran manera. Ese es el escenario, nuestros cuerpos, es el escenario de nuestras luchas, nuestros dolores, también de nuestras alegrías, del placer. Y Jesús tuvo un cuerpo igualito al nuestro, ¿verdad? Igual en todo sentido. La encarnación de Jesús nos habla de un cuerpo. Dios decide revelarse a nosotros y acercarse a nosotros a través de un cuerpo físico, no de un espíritu ni de un ángel. No, lo hace a través de un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos palpar. Es así que se vincula a través de ese cuerpo con las personas, ¿verdad? Permitió que lo vieran, permitió que lo tocaran,
permitió que lo azotaran. En ese cuerpo sufrió el castigo físico y con ese cuerpo dañado se presentó resucitado a sus discípulos, ¿verdad? Dios elige la figura del cuerpo con muchos miembros para que entendamos cómo funciona la iglesia. Y también es un cuerpo físico, no es una idea abstracta, es un cuerpo físico porque nosotros, con cuerpos físicos, somos las manos, somos los ojos, somos el corazón de Dios en este mundo, ¿verdad? Dios dignificó, fíjense que Dios dignificó de tal manera nuestros cuerpos que llegó a decir que los presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable, porque esa es nuestra forma racional de adorarlo, a través de nuestros cuerpos. Lo que yo trato de explicitar en este trabajo es esto, ¿no? La importancia del cuerpo, de todos los cuerpos, no de algunos cuerpos, no de los cuerpos que son perfectos, de los cuerpos que están sanos, sino todos los cuerpos. Los cuerpos en nuestra historia cristiana han sufrido mucho, no discriminación, no diría, sino sospecha. Los cuerpos han quedado en un segundo plano, como algo que no era tan bueno como el espíritu. Si estudiamos el texto bíblico, vemos la importancia que tiene el cuerpo también. Y todos los cuerpos deben ser bienvenidos, y todos los cuerpos son ricos de alguna manera, son buenos porque son creación de Dios. Eso es lo que trata trata este trabajo que estoy llevando adelante. Bueno, Adriana, la verdad que es un placer escucharte. Yo agradezco desde el Vamos a Gloria Hernández y a CUPS por haberme invitado a participar como moderadora, porque es riquísimo todo esto que tú estás compartiendo. En este caso, tenemos una pregunta para ti que sería, todos tenemos idea de lo que es la discapacidad, pero ¿podrías decirnos cómo se define y qué implicancias tiene? Sí. Mira, como vos decís, todos tenemos alguna idea de lo que es la discapacidad, porque convivimos con ella de alguna manera, ¿no? Vemos gente por todos lados con algún tipo de discapacidad, hemos tenido, la mayoría de nosotros, a los que conozco por lo menos, trabajamos en la salud, sabemos de qué se trata, pero podemos tener dos perspectivas sobre la discapacidad. Una, que es la afectación de la capacidad de hacer cosas, ¿no? O de relacionarse con otros. Eso es la discapacidad, lo que entendemos por discapacidad. Pero podemos tener otra perspectiva, que es personas con capacidad de hacer cosas con grados de funcionalidad diferentes, ¿no? Y eso también lo podemos denominar discapacidad. La definición sería diversidad funcional, que es una definición que a mí me gusta mucho, que la acuñó un español que se llama Romagnech, que utiliza este término, diversidad funcional, porque es la persona que tiene grados de funcionalidad diferentes. ¿Ah? Ahora, bueno, por supuesto, podemos afirmar, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 define la discapacidad como dice, es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. O sea que la Convención define a la discapacidad no solo como la deficiencia que pueda tener una persona para ver, para oír, para moverse, para entender, sino que dice que ella resulta de la interacción de dos cosas. Una, esa deficiencia, pero también de las barreras, ¿no? Que impiden, las barreras del entorno. No solo las barreras arquitectónicas, de las que todos entendemos mucho, sino que hay otro tipo de barreras actitudinales. O sea que la discapacidad es esas dos cosas juntas,
la deficiencia y la barrera. Por ejemplo, una incapacidad para caminar sería una deficiencia, ¿verdad? Pero una incapacidad para entrar en un edificio porque la entrada impide a una persona con movilidad reducida entrar, es una discapacidad. O sea, la incapacidad para moverse y la barrera, que es la escalera, forman la discapacidad. ¿Queda claro cómo funciona? Son las dos cosas juntas. Podemos decir entonces que la discapacidad no está en el cuerpo. La discapacidad está fuera del cuerpo, está en el entorno que limita. ¿tá? Dicen los estudiosos sobre el tema, ¿no? Que las limitaciones funcionales pueden sortearse con los apoyos adecuados y necesarios, ¿verdad? Claro, no estamos hablando de discapacidades severas, donde la persona no puede ejercer autonomía de ningún tipo. Estamos hablando de discapacidades en las que las personas pueden lograr cosas si tienen los apoyos adecuados y necesarios. La funcionalidad es algo dinámico y puede disminuir si el medio es una traba o es una barrera, ¿no? Saben que si obviamos el DIS, nos quedamos con capacidad. DIS es lo que no se puede, ¿verdad? Nos enfocamos en la capacidad, vamos a tener otra visión de lo que es la diversidad funcional. Constanza Orbáiz, no sé si alguno ha escuchado una charla TED de esta chica, es una muchacha argentina, ella tiene parálisis cerebral, es psicopedagoga, trabaja en un colegio, y su charla TED es maravillosa. Yo la he escuchado muchas veces y la sigo porque me gusta mucho su postura. Y ella dice, en la charla, dice muchas cosas interesantes, pero hay una cosa muy, muy interesante que dice discapacidad, poder distinto. Entonces me parece que es una visión totalmente, no es una idea volada, es una idea muy realista que dice, sí, la discapacidad es poder distinto. Con los apoyos, con las ayudas, con lo que se necesite, pero poder distinto, de otra manera, distinto a lo que pueden la mayoría de nosotros. Yo les recomiendo ver esta charla, la verdad que vale la pena escucharla. Bien. Pensando un poco, ¿qué importancia tiene para ti la forma en que llamamos o nos referimos a las personas con discapacidad? Porque esto también es muy importante. Sí, por supuesto, por supuesto. Mirá, hay un versículo que todos conocemos mucho, Proverbios 18:21. Dice, en la lengua hay poder para la vida y para la muerte. ¿Ah? Y es algo tan profundo, tan profundo. Lo entendimos en muchos casos. Lo entendimos para los niños. Sabemos que un niño al que se le habla bien y se le dice palabras cariñosas y se lo estimula desde el lenguaje, es un niño que va a crecer sano, seguro, todo eso lo entendimos. Y sabemos que en cambio, con un niño que es descalificado, que es tratado mal, al que se le insulta, es un niño que no va a crecer sano, encontrará por otros lados quizás la forma de sanar, pero sabemos la importancia que tiene esto en la formación de los niños. Bueno, esto es importante en todas las personas, y en los casos de personas con discapacidad es muy importante que sepamos cómo nombrar. A veces no sabemos, las palabras que utilizamos expresan conceptos, ¿verdad? Los conceptos que manejamos sobre determinados temas, ¿no? En el caso de la discapacidad, nuestras expresiones verbales expresan lo que pensamos acerca de la discapacidad, ¿no?
somos muy cuidadosos, pero a veces no sabemos cómo nombrar, no sabemos qué decir, y entonces decimos cosas que no están bien. Hay un escritor que dice, si no sabes cómo nombrar, recordá, primero personas. Primero personas. Yo recuerdo un estudio que hice hace poco que decía, Jesús no adjetiviza. Aprendamos de Jesús. Jesús a la mujer, a nadie llamó por el rengo, el ciego, el cojo. Eso eran otras personas que llamaban de esa manera. Cuando encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esos términos, el ciego, el rengo, la encorvada, eso no lo decía Jesús. Jesús, ¿qué decía? Hija, hijo. Esos eran las formas de nombrar de Jesús, o por el nombre. Hay gente a la que llamó por el nombre. Entonces, recordemos esto y tomemos ejemplo. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo nombrar? Discapacitados, personas con discapacidad, situación de discapacidad. Muchas veces dudamos acerca de cuál es la forma correcta, ¿no? La denominación discapacitado o discapacitada reduce a la persona a un diagnóstico. Es el discapacitado. Por eso es importante que pongamos, si no sabemos cómo nombrar, que siempre pongamos primero persona con discapacidad. No es un discapacitado, es una persona que tiene una discapacidad. Eso es muy importante. A veces parece largo y pesado decir cosas que nos llevan muchas palabras, pero recordemos que las palabras contienen vida o contienen muerte. ¿Sí? Entonces, persona con discapacidad está bien. Solemos ver la discapacidad, cuando decimos el discapacitado, la discapacidad, vemos la discapacidad antes que la persona, ¿no? Vemos la discapacidad que tiene antes que la persona. Otras veces, bueno, el manco, el paralítico, la cieguita, el enfermito, ¿no? Que presentan formas en que definimos o identificamos a veces a las personas por su condición. Se trata de motes descalificantes o deshumanizantes, ¿no? La denominación incapaz que se ha usado, ya no se usa, pero se usaba mucho. ¿Recuerdan? Incapaz. Define a la persona por cosas que no son ciertas, ¿verdad? Todos somos capaces de algo mínimamente, todos somos capaces. Y todos somos incapaces de algo también, ¿verdad? Seguro que si nos ponemos a contar cosas de las que somos incapaces, todos tenemos cosas para decir. Pero todos somos capaces de muchas cosas, todos. Si nosotros eliminamos las barreras, es posible, o sea que, refiriéndome a esto de incapaz, si eliminamos las barreras, en muchos casos es posible estudiar, ejercer ciudadanía, trabajar, tomar decisiones, formar una familia. Es cierto que la discapacidad condiciona, pero más condicionan las barreras. Si nosotros eliminamos las barreras, mucha gente podría estudiar o podría trabajar. Pensemos en nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Se levantan, pueden ir al liceo, ir hasta la parada, tomar el ómnibus, esperar el ómnibus, saber que viene, que se pueden subir, que bajan, que caminan hasta el liceo, hasta la escuela, entran en el aula, van a clase, aprenden, terminan de estudiar, pueden hacer una carrera. Eso que es tan fácil para cualquiera, para muchos es imposible. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a la parada, porque no tienen una silla de ruedas adecuada, o porque no tienen el bastón adecuado, porque las calles están en condiciones por las que no pueden caminar, o el medio de transporte no es el adecuado y no lo pueden usar, o si pueden hacer todo eso, cuando llegan al instituto no pueden entrar porque hay barreras de otro tipo, o no pueden ir al baño, ¿tá? Porque no hay un baño adecuado. ¿Entienden? Todas esas cosas hacen que la capacidad de la persona se disminuya. Cuando podrían estudiar, cuando podrían trabajar, capacitarse, todas esas cosas hacen que disminuya. Entonces, bueno, son cosas muy importantes. Los colectivos
de personas con discapacidad lucharon mucho para ser reconocidos por su condición de personas. De ahí surge entonces el término persona con discapacidad. Otros colectivos prefieren usar el término situación de discapacidad. Lo han oído, situación de discapacidad. ¿Qué es esto? Ellos enfatizan el concepto de que la discapacidad es una construcción social, ¿no? Se construye socialmente. Sí tenés una disminución de algo, pero tu discapacidad se construye con las barreras que existen en el medio. Se trata entonces de una construcción social, no solo de una o no de una tragedia personal. Y otras veces, y con esto termino tu pregunta, Adriana, nos referimos a las personas con discapacidad usando infantilismos o eufemismos, ¿no? Que tampoco hacen justicia a la realidad, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo nombrar a las personas y usamos términos como especial, angelito, valiente, con capacidades diferentes, tratando de usar cosas positivas que alivien un poco la gravedad de la situación, ¿no? Otras veces usamos diminutivos como enfermito, siempre será un niño, una niña, loquito, diminutivos infantilizantes que a veces son aplicados a adultos, no respetando la adultez de las personas, ¿no? Tratándolo como niñitos cuando son adultos. Y esto que se usa mucho de especial o con capacidades diferentes. Constanza Orbáiz, que la mencioné antes, dice también en su charla, dice, especial son las pizzas, ¿no? Que puede ser de champiñones, de panceta, de aceitunas, eso es especial. Dice, nosotros no somos especiales, somos personas con diversidad funcional. Y tampoco tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen una botella y un vaso. Las personas no tenemos capacidades diferentes. Tenemos diversidad funcional. Y bueno, eso me gusta mucho. Como verán, Constanza es una persona que admiro. Bueno, la verdad que unos conceptos muy, muy importantes e interesantes. Todos tenemos la noción de que existen distintos tipos de discapacidad. ¿Podríamos nombrarlos? Sí, mira, tengo una diapositiva que voy a compartir ahora, porque los distintos tipos de discapacidad yo hablé un poquito ya, pero voy a tratar de ver si puedo compartir. Acá. Aquí, ¿se ve? ¿Se ve, Adriana, Artur? ¿Sí? Bueno, Sí. en esta diapo, ven que tenemos distintos tipos, ¿no? La persona en silla de ruedas o la persona con muletas son las que más fácilmente identificamos, ¿no? Las personas que tienen apoyos ortopédicos, porque bueno, es fácil ver, es fácil identificar, rápidamente nos damos cuenta. Luego, estas dos manitos que hay, que representan el lenguaje de señas, que nos habla de una discapacidad auditiva, pero hay otras personas ahí que no sabríamos decir que tienen, ¿verdad? Porque son otros tipos de discapacidad que es muy difícil de identificar, como decíamos hace un rato. Acá, ahí va. Fíjense, motriz, sensorial, ahí podríamos identificarlo fácilmente, pero hay otro tipo de discapacidades como la psicosocial, cognitivo-intelectual, que es muy difícil a menos que uno tenga un ojo entrenado para darse cuenta que hay, bueno, hay algunas que son muy fáciles de identificar, pero normalmente pensamos que, bueno, esta persona es distraída, es inquieta, tiene algún problema, pero no sabemos cuál es. Bueno, esos son algunos tipos de discapacidad que nos cuesta identificar. Aquí puse una lista, deben haber más, pero bueno, física, visual, auditiva, intelectual, enfermedad mental, trastorno del espectro autista, son algunos de los tipos de discapacidad con los que nos encontramos. Y por último, quería compartir esta imagen
que no tiene que ver con cómo los tipos de discapacidad que existen, pero sí con las conceptualizaciones que tenemos. Miren, estos son los iconos que se han usado históricamente para representar la discapacidad, que los encontramos en un estacionamiento, en una fila para representar algo, yo qué sé, en la calle, ahora también se ven en algunos lugares. Bueno, el primero, el que está oscurito, el fondo, es el más viejo de todos. ¿Vieron alguna curiosidad de ahí? No sé, ¿qué les parece? Creo que es bastante... No tiene cabeza, no tiene cabeza. Este icono es muy viejo. No tiene cabeza, es una figura muy estática en una silla de ruedas, lo identificamos fácil, sabemos que eso representa la discapacidad, pero esta imagen no tiene cabeza. No le hicieron cabeza. ¿Ustedes vieron cuando los niños empiezan a dibujar, cuando son chiquitos, y hacen la figura humana? ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es una cabeza enorme, con unos palitos finitos que le salen de la cabeza, que son los brazos, y otros palitos finitos para abajo, que son las piernas. Esa es la figura humana que hacen los niños. Lo primero, la cabeza. La cabeza identifica a la persona, ¿verdad? Bueno, miren esta imagen, no tiene cabeza, está totalmente despersonalizada, es horrible, no sé cómo a alguien se le ocurrió hacer una cosa así, ¿no? Es deshumanizante. Bueno, esto era el concepto que había sobre la discapacidad, no eran personas. ¿Ah? De esa se pasó a esta otra, la de fondo azul, que ya tiene cabeza. Por suerte se le puso la cabeza y se le humanizó un poquito más. Es la que más conocemos y la que más vemos en todos lados. En el 2010 aparece esa otra imagen que ustedes ven ahí, que es igual a la otra de la silla de ruedas, pero con la persona inclinada hacia adelante, en una posición más dinámica, más humana, más de moverse. No es tanto un muñequito quieto y estático, sino que es una persona que se mueve, que hace algo. Esto tiene que ver con la evolución de los conceptos que tenemos acerca de la discapacidad. Y por último, en el año 2015 la ONU mandó a hacer un nuevo icono, que es este último, que es una persona con sus capacidades ocupando el centro de su vida. Esta imagen no tuvo mucha aceptación, fue como descartada, y las dos que más se usan son la azul y la que está en celeste, aunque la de fondo azul es la que más conocemos. Los conceptos sobre estas cosas van variando, así como varían nuestra forma de ver la discapacidad, ¿no? Bien. Muy bien. La verdad que no los conocía, esos iconos. Hay uno, sí, el que es el que vemos más usualmente, pero el primero sin cabeza es horrible. Sí. En relación a eso que tú decís, me gustaría preguntarte, así como es importante la forma en que nombramos, ¿también te parece que es muy importante lo que creemos? Bien, como decía antes, lo que nosotros creemos tiene mucho que ver porque es lo que hace cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con otras personas, ¿verdad? En el tema de la discapacidad, a lo largo de toda la Biblia nos encontramos con este tema, ¿verdad? No podemos hablar de un pensamiento bíblico unívoco, ¿no? Porque la Biblia recorre variados escenarios, épocas, formas de percibir al ser humano, culturas. Entonces hay una variedad muy grande. Los escritores bíblicos reflejan en sus textos sus percepciones sobre la enfermedad y la discapacidad, ¿no? Asociados a su cultura. En el Antiguo Testamento nos podemos encontrar con cosas pasajes que cuidan mucho a la persona con discapacidad, como lo que aparece en Levítico, ¿no? 19,
en el versículo 14 dice, no maldigas al sordo ni pongas tropiezo al ciego, yo soy el Señor, como que yo soy el defensor de estas personas, no hagas eso, ¿verdad? Pero también nos encontramos con declaraciones muy controvertidas, como la de David en 2 Samuel 5:8, que dice, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. Esto lo dice David. De ahí el dicho que los ciegos y los cojos no pueden entrar en el templo. O las indicaciones que había para el sacerdocio, que la gente tenía que ser por lo menos perfecta para ejercer el sacerdocio, ¿no? Sin embargo, en Isaías se nos plantea otra visión, y bueno, a lo largo de todo el Antiguo Testamento nos encontramos con el cuidado de Dios hacia los menos favorecidos, como podían ser las viudas, los huérfanos, las personas más vulnerables de la sociedad. Y en ellos podemos entender también las personas con discapacidades. Jesús, ¿no? que es nuestra clave hermenéutica para entender el texto bíblico, ¿no? Dice acerca de este tema, ¿no? En Mateo 25 dice, recuerdan el pasaje donde dice que todas las cosas buenas que hacemos a uno de los más pequeños, ¿no? Alcanzarle comida cuando la necesita, ropa, un vaso de agua, ese tipo de cosas que hacemos es como hacerlas directamente a Él, ¿verdad? Entonces vemos el cuidado que Jesús tenía por las personas más débiles, más desafortunadas de la sociedad. Los discípulos le dicen, pero ¿cuándo te vimos así? Nunca te vimos así, no recuerdan haber hecho una cosa así, ni siquiera recuerdan haberlo visto de esa manera. Y entonces Jesús le dice, no, cuando lo hicieron a uno de estos, me lo hicieron a mí mismo. En una identificación de Jesús perfecta con la persona, una empatía como no hay otra en el mundo, ¿no? Una empatía absoluta con el que más sufre. Lo que decíamos de Levítico, ¿no? Dice, yo soy su Dios, yo los defiendo, yo los cuido. Nos recuerda que Dios es el Dios de ellos, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros, lo que nosotros creemos, recuerden que también en la antigüedad se creía que muchas veces que la discapacidad venía por el pecado de alguien. ¿Recuerdan la pregunta de los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué le dice Jesús? Claramente, ni este ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se conozca. Ni este ni sus padres. Eso con respecto a la discapacidad. No pasa lo mismo con respecto a la enfermedad. Con respecto a la enfermedad todavía mucha gente sigue pensando que la enfermedad es producto de la falta de fe o del pecado, lo que sea. Muchas veces la enfermedad es producto de nuestra negligencia, ¿verdad? De nuestras malas decisiones o actitudes en la vida. Pero Jesús deja muy claro que la discapacidad no era por un castigo, por un pecado ancestral, ¿no? Y bueno, y creo que tiene un poquito que ver con esto, pensar acerca de si Jesús curaba o sanaba. Jesús, lo que hacía Jesús era sanar, ¿no? Sanar es restituir a alguien la salud que había perdido. Se trata de recobrar la salud. Y curar es otra cosa, es hacer que una lesión, una dolencia, una herida, una enfermedad remita o desaparezca. Sanar es un concepto más integral, más holístico. El curar es un concepto que tiene que ver con algo muy puntual. Sanar es curar una herida, es curar una dolencia. Y recuerden que el término curar se aplica también a la piel, a los animales, al lienzo, a la madera, a los mates. Se cura el mate, ¿verdad? Yo no tomo mate, pero sé que el mate se cura. Bueno, entonces Jesús sanaba, Jesús hacía una tarea integral con las personas. Sanaba el cuerpo, pero sanaba también sus relaciones sociales, libraba de las ataduras,
cuando él libera a la mujer que tenía la hemorragia de sangre por tantos años, una mujer que era impura y no se podía acercar a nadie, que va como a escondidas para tocar a Jesús y que nadie la vea, pobre. Jesús no la reprende, Jesús no teme a quedar contaminado por esa mujer. Jesús la sana y ella vuelve sana, pero vuelve también a su vida social, a su vida afectiva, restaura toda su vida. Eso es lo que hace Jesús con la gente. Bien. ¿Qué lugar ocupan en la sociedad las personas con discapacidad? Bueno, una pregunta bien amplia. Sí, las personas con discapacidad o diversidad funcional, o como sea, en nuestra sociedad son un grupo minoritario. En todo el mundo representan un 15% de la población mundial aproximadamente. Pero al ser grupos minoritarios, implica una cantidad de cosas, ¿no? Exclusión, menor acceso a oportunidades, mayores niveles de desempleo o acceso a empleos de menores ingresos, menos calificados, etc., ¿no? Todos estos factores conducen a la precariedad, ¿verdad? A sufrir mayores abusos, a la violencia, a la dificultad de acceso a los servicios de salud, vulneración de los derechos. ¿Por qué la mayoría de las personas con discapacidad son pobres? Por estos factores, porque tienen menos acceso a una cantidad de beneficios que nosotros podemos acceder. Los servicios de salud, nosotros somos gente que tiene que ver con los servicios de salud, ¿verdad? Las personas con discapacidad tienen muchas dificultades en acceder a los servicios de salud. Y no solo que tienen dificultades de distintos índoles, tienen dificultades a la hora, muchos de ellos a la hora de ser entendidos o comprendidos, ¿no? Porque o tienen dificultades para expresarse, o tienen dificultades para entender lo que les pasa, o encuentran gente que no les tiene mucha paciencia. Gracias a Dios hay muchas cosas que hoy están cambiando, ¿verdad? Como que en una sala de parto de una mujer que es sorda puede haber intérprete de lenguaje de señas. Antes no se podía. O que se busque que la persona que tiene dificultad para entender entienda el procedimiento que se le va a hacer, se le trata de explicar de distintas formas, que pueda entender lo que se le va a hacer, que pueda decidir si lo quiere o no lo quiere. Bueno, esas son cosas que llevan mucho tiempo. Se están haciendo avances, pero cuesta mucho eso. Yo quería mostrarles alguna plaquita con respecto a esto. A ver. Las personas con discapacidad sufren más violencia que las personas sin discapacidad. Existe mayor frecuencia de violencia contra la población con discapacidad frente a la sin discapacidad. Miren, 2 a 5 veces más sufren violencia. 67% de las mujeres con discapacidad padecieron abusos frente al 34% de las mujeres sin discapacidad. Es el doble. Son cifras espantosas. El abuso de niños y niñas con discapacidad es 1.7 veces más que contra niños y niñas sin discapacidad. Son cifras alarmantes. También las personas con discapacidad sufren invisibilidad, ¿no? Porque a veces no se tienen los datos o no se sabe, o hay desconocimiento. Hace que las cifras se disparen. Las mujeres en este país sufren mucha violencia. Las mujeres con discapacidad sufren mucha más violencia. Lo mismo pasa con los niños. Los tipos de agresiones, pero no sé cómo estamos con el tiempo y me parece que estoy medio pasada, ¿no?
Otro caso es el de, aparte de, a ver si puedo, estas las voy a pasar por alto. La situación de los adultos mayores a los que se le agrega diversas discapacidades es muy preocupante. Muchos y muchas viven en medio de situaciones de violencia, adultos mayores, situaciones de violencia, abandono, negligencia, pobreza. El aumento en la expectativa de vida conlleva a un aumento significativo de las discapacidades en esta franja etaria. El aumento de la expectativa de vida está buenísimo, ¿no? Pero conlleva el aumento de muchas discapacidades también y el empobrecimiento de muchas personas y situaciones horribles. Con los niños pasa más o menos lo mismo. Así que la situación de las personas en nuestra sociedad es bastante triste, ¿no? La situación de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, ¿no? Bien. Sí, realmente todo esto que decís, Adriana, sí será importante y si serán necesarias más de estas conferencias, en donde yo este año tuve el placer de conocer a un escritor de cuentos infantiles, donde él decía que era tan importante la naturalización, sensibilización y visibilización de todas estas discapacidades. Incluso me tomo el atrevimiento de mostrarles la tapa de uno de sus libros, que se los voy a anotar en el chat, en donde él, Carlos García Egures, es un escritor nuestro, uruguayo, que vive en Maldonado y es docente, es maestro, y él dio la vuelta de tuerca. Entonces, en lugar de ser el niño discapacitado, el que necesita ayuda, el que es al revés, es el valiente del libro, es el héroe. Uno es un muchacho en silla de ruedas, otro es una muchacha ciega, otro síndrome de Down. Yo les voy a compartir en el chat, pero me quedo con una pregunta que me parece sumamente importante y desde nuestro rol, desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué desafíos ves para la Iglesia? Bueno, sí, para la Iglesia tiene muchísimos desafíos, ¿no? Todas estas cosas que estuvimos hablando son desafíos para la Iglesia, ¿verdad? Tenemos desafíos, pero tenemos grandes oportunidades también. Cada desafío es una oportunidad de ser espacios inclusivos, protectores, justos, ¿no? Amorosos, ¿no? Ejemplo de lo que es este reino, ¿no? Nuevo que estamos formando. Sin duda, como decía, hemos avanzado muchísimo en las conceptualizaciones y en muchas cosas, ¿no? Pero todavía hay gente que no se da cuenta, todavía hay hermanos y hermanas que quedan fuera de la celebración, quedan fuera por distintos motivos, quedan fuera de las clases porque no hay programas adecuados, porque no hay maestros y maestras capacitados. Entonces esos son parte de los desafíos que tenemos, ¿no? Hay una frase de Nick Vujicic, que todos conocemos, a este hermano, que dice: muy temprano en la vida me di cuenta que pedir ayuda es posible y es necesario. Aunque tengas un cuerpo normal, hay cosas que no puedes hacer solo. ¿Ah? Todos necesitamos de todos. Entonces, en este sentido, todos tenemos la posibilidad de hacer algo y todos tenemos la posibilidad de recibir algo, ¿no? El pastor Raúl Sosa describe con mucha claridad este tema. Dice: Dios ha llamado a la Iglesia a ser un prototipo de una sociedad nueva, algo así como el tubo de ensayo donde se experimenta una nueva humanidad, a fin de que el mundo crea que la solidaridad, la fraternidad y la justicia son posibles. Miren, solidaridad, fraternidad y justicia son términos de los que se habla mucho en la sociedad, ¿no? Se mencionan todo el tiempo, pero son palabras nuestras, son conceptos y son cosas que nacen del Evangelio.
Somos nosotros tenemos que ser los abanderados de estas cosas, de la solidaridad, de la fraternidad y la justicia. Somos nosotros los que tenemos que enarbolar estas banderas y no dejar que otros lo hagan, porque somos nosotros los encomendados por Dios para llevar adelante estos valores, ¿verdad? Pero para que esto sea una realidad es necesario conocer a las personas, entender sus dificultades, investigar acerca de las cosas que facilitan o le impiden el ejercer sus derechos igual que los demás hermanos. Partiendo de esta premisa, todos tenemos que poder acceder a la lectura, a los cantos, a la celebración, a la capacitación, a la toma de decisiones. Pensemos en qué cosas nos tenemos que adaptar todos, no solo algunos, todos. Las barreras tienen distinta naturaleza y afectan a las personas. Siguiendo esta línea de pensamiento de Raúl Sosa, podemos afirmar que cuando alguien no es aceptado, no es tenido en cuenta, cuando la estructura es injusta, y quitándole oportunidades a alguien, no permitiéndoles ejercer la plenitud de sus posibilidades, entonces no estamos haciendo lo que Jesús quiere que hagamos, ¿verdad? Y como conclusión, quería decirles que es imprescindible, yo estoy convencida de que es imprescindible en toda relación humana el ida y vuelta. Esto que decía Nick, ¿no? Que todos necesitamos de todos. Es importante el ida y vuelta en nuestras relaciones, ¿no? Todos debemos sanar un poco, todos debemos aprender un poco, todos debemos aprender de los demás. No se trata de unos dando y otros recibiendo, sino todos dando y todos recibiendo. El yo y el ellos debe dar paso al nosotros. Solo con esta perspectiva podrá haber una reciprocidad sanadora. Hay un poema que me gusta mucho que dice así: es un poema, es una oración. Elevamos a ti, Dios, nuestro clamor para que la sociedad nos vea más a tu imagen y semejanza. Clamamos por menos miradas de prejuicio y más miradas de compasión y cuidado. Clamamos por menos barreras físicas que nos impidan ir y venir y por más accesibilidad que permita nuestra autonomía. Clamamos para que se vean menos nuestras discapacidades y más nuestros dones y talentos. Clamamos por menos actitudes que nos incapaciten y más estímulos e incentivos para ejercer nuestra ciudadanía y ayudar a construir un mundo más inclusivo. Kyrie Eleison. Esto es tomado de la red Crearte. Bueno, y creo que por aquí quedamos, ¿no? Quería agradecerles este tiempo, poder compartir este trabajo y estas ideas que tengo. Muchas gracias por este tiempo, Adriana, Artur, Gloria y todos los demás, hermanos, hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Adriana, de verdad que una profundidad y una sensibilidad hermosa en todo el compartir, ¿no? Y el poder abrir la mirada a poder tener una mirada de amor, de compasión, de dignidad, de honra, ¿sí? Y poder elegir quedarnos con los dones y talentos y capacidades que todas personas tienen y no con lo que no hay. Gracias, Adriana, por esta riqueza de compartir. Y sé que algunas preguntas hay, así que Sandra y Rosana van a estar compartiendo. ¿Preguntas o reflexiones? Bien, buenas noches a todos. Ha sido una bendición escuchar a la hermana Adriana Barrasca y hemos visto algunas de las preguntas que se han compartido aquí. Bueno, en primer lugar están agradeciendo que ha sido muy bueno, que Dios les bendiga, y también preguntaban sobre el tema de que ya se respondió cuál era el nombre de la psicopedagoga. Que lo volvemos a decir. Sí, Constanza Orbáiz. También la encuentran en Instagram, te aviso, también la encuentran en Instagram. Sí. A ver, te agradecen que ha sido una excelente exposición.
Sí, muchísimas gracias. Realmente muy esclarecedor sobre conceptos a tener muy en cuenta porque implican mucho significado. Excelente. Bueno, acá una persona dice, voy a leer porque va a aclarar un poquito más. ¿Qué pasa con esta corriente medio caprichosa de querer incluir, entre comillas, pone a todos en las aulas? Soy docente, muchas veces creo que los excluye más y chicos que pueden obtener grandes logros quedan limitados por encajonarlos en el tiempo que para otros es suficiente. No sé si es clara la pregunta. Sí, está clarísima. Yo no soy docente, sé que acá hay algunos docentes capaz que pueden aportar más que yo en ese sentido. Yo creo, a ver, que hay algunos tipos de discapacidades en las que pueden participar en el aula perfectamente con otros chicos, con un acompañante terapéutico en algunos casos. Creo que enriquece a todo el grupo, creo que enriquece a todos. Entiendo la postura de algunas maestras, algunos profesores que son un poco reticentes porque entiendo que es difícil muchas veces, pero creo que en otros casos sí estoy de acuerdo que la persona con alguna discapacidad, sobre todo intelectual o algo, puesta en un grupo donde tiene que alcanzar unos niveles más altos, en realidad se frustra y no avanza como debería, como podría avanzar en un lugar donde se le atienda especialmente y donde se le pueda dedicar tiempo, etc. Entiendo las dos posturas y me parece que en algunos casos sí, en otros no, evidentemente, ¿no? No sé si hay algún docente acá en la sala que pueda aportar algo al respecto, pero mi postura es esa. No soy de la idea de... Buenas noches, yo soy docente y yo fui la que hice la consulta. En Silvia. realidad, Silvia, en realidad no tengo la cámara prendida porque mi internet no es muy bueno. Yo entiendo las dos posturas. A lo que yo voy es que muchas veces queremos como, no digo exigirles, pero queremos mantenerlos dentro de un grupo a chiquilines que yo estoy segura, porque uno convive con ellos, que ellos con mayor tiempo y mayor dedicación podrían lograr cosas magníficas. Y sin embargo, como ellos no llegan al nivel de los demás porque necesitan muchas veces un acompañante y no lo tenemos en la educación pública, en la mayoría de los casos no los tenemos, ellos no lo pueden lograr. Y al macro, digamos, de la institución, listo, pasan de año, pero ellos podrían haber llegado a muchísimo mejores cosas, y ahí lo estamos limitando un montón. Y creo que también las familias tienen que entender que a veces hay un chico que lleva más tiempo para algunas cosas. Eso no quiere decir que no los alcance. A veces la gente se confunde, puede alcanzarlas y puede ser mejor que muchos, pero cada cual tiene su tiempo, y al encasillarlos en un tiempo limitado, los frustramos mucho y no logran lo que podrían lograr si realmente dedicáramos más tiempo con ellos y personas más capacitadas para ayudarlos. Sé de liceos donde hay personas con problemas auditivos y no tienen un intérprete. ¿A dónde van a llegar? A conformar al numerito, al porcentaje que tienen que lograr, pero en realidad esos chiquilines podrían llegar a muchísimo más. Tenemos chiquilines en el aula que son autistas, que tienen TEA, que tienen montones de cosas y no tienen un acompañante. Claro. Y si bien uno cursa talleres, cursa seminarios, cursa cosas, realmente uno no está preparado para eso. Y hace lo que puede. Y muchas veces no es suficiente. Podríamos lograr muchísimo más cosas con esos chiquilines. Me consta. Por eso. Gracias. De acuerdo, Silvia. Sí. Gracias. Permiso, ¿puedo compartir algo? Sí, yo soy maestro. Carlos García Egures, el que les hablaba recién de los libros inclusivos. Mucho gusto, la verdad que me siento muy honrado de haber escuchado a Adriana, me siento sumamente bendecido de haberte escuchado.
Y tratando de responder a la hermana y a la compañera colega, es una inquietud muy válida la que ella presenta, sumamente válida. Lo que tenemos que quiero rescatar, porque hay algo que Adriana trabajó muy bien, que es las enseñanzas de Jesucristo y la visión social de la discapacidad, de una manera sorprendente, y me gustó mucho. Pero con respecto a responder a lo que esta colega está diciendo, la escuela, como escuela, nace para normalizar, para establecer una normalidad dentro de la población. Recuerden que fue un elemento para civilizar a una población que estaba incivilizada. Entonces, como la escuela nace como una figura normalizadora, cuando se habla de inclusión, la escuela, en su esencia, en su forma de nacer, al ser normalizadora, hace difícil el proceso de inclusión. Y muchas veces lo que vemos no es inclusión, es una integración. Y es una integración forzada, porque cuando trabajamos con inclusión, que es lo que Adriana hablaba, no solamente si yo tengo un niño, le digo a la compañera que es Silvia, si yo tengo un niño que tiene autismo, no es solo adecuo el programa a ese niño que tiene autismo, porque eso no es inclusión, eso es integración. Tengo que trabajar con el resto del universo, que es mi clase, para que ellos derriben las barreras que nosotros construimos como sociedad, para que ellos los integren. Entonces, no es que trabajo en inclusión solo cuando tengo un alumno integrado. Trabajo en inclusión cuando transmito esto que Adriana muy bien está transmitiendo, que es el tema de derribar barreras. Y ahora quiero rescatar algo. A diferencia de la escuela, la iglesia no nace para normalizar. La iglesia como un hospital nace para sanar. Entonces la iglesia es el lugar ideal para generar inclusión. Y es la iglesia, llámese la que fuera en la denominación, la que puede enseñarle hoy a los organismos seculares cómo se hace inclusión. Y sé que ustedes, si han trabajado en la iglesia a la que pertenezco, han logrado muchas veces inclusión y sin formación. Solamente aplicando estas enseñanzas de Cristo en actividades, campamentos, cosas con jóvenes, con niños, con adultos. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia no es tan centrado en estandarizar a la gente como sí el propósito de la educación o de la escolarización. El propósito de la iglesia es acercar a la persona a su mejor potencial, acercado a Cristo, que es nuestro referente, ¿no? Entonces, lo que le diría a la compañera es que esa experiencia que ella tiene dentro de su congregación la transmita cuando vea a ese alumno, y que sí, que el sistema no le va a brindar las herramientas y no lo está brindando, pero que vea a ese alumno como una oportunidad y no un obstáculo que ella tiene en su clase para enseñarle al resto. Él probablemente necesite ese acompañamiento y debemos luchar para que lo tenga, ese acompañamiento extra. Pero si no comparte un espacio común con los otros, si pensamos que trabajar en discapacidad es solamente trabajar con el niño que tiene la dificultad, entonces estamos reduciendo la situación a la persona. Y me encantó lo que Adriana dijo, la respuesta de Cristo a quién pecó. Nadie pecó. Y ahí se manifiesta la gloria de Dios cuando demostramos que esa persona como Nick puede trascender. Yo soy admirador de Nick. Perdón, tomé mucho tiempo. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, procederíamos entonces a otra pregunta. ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí, sí. ¿Puedo hablar un momentito? Sí. Las saludo a todas desde acá, desde Estados Unidos, y así re emocionada de escuchar a Adriana tantos años que no nos vemos. Ella trabajó en el hogar cuando yo recién puse el hogar de ancianos. Ella venía por el hospital evangélico cuando era jovencita, 25 años atrás. Conozco tu trabajo y realmente de lo que tú dijiste, Adriana, tan real y siendo profesionales de salud cristianos, muchas veces como que no dejamos, si bien tenemos a Cristo, no lo dejamos ver activo en el momento de trabajo, muchas veces porque estamos limitados a nuestros jefes o al servicio en el que estamos trabajando. Y te debo decir que toda esa violencia que vive muchas veces
el paciente discapacitado, sea en el ámbito que sea, en residenciales de ancianos o los jóvenes incluso en residenciales o en el área de hospitalización. Realmente que acá en los Estados Unidos también se ve lo mismo. Mira, hay un pedido de enfermeras bilingües, sobre todo que hablan español perfecto, porque las enfermeras americanas se sienten agredidas por los pacientes hispanos, porque no saben cómo comunicarse con ellos y ellas se sienten mal y no quieren trabajar con el paciente hispano que no les entiende cuando le dan una orden para que hagan algo, o que se den vuelta, o que coman, o que algo. Entonces, están tratando de tener personal que pueda trabajar directamente en español con esas personas. A tal punto llegó esto acá. Y también ellos se sienten agredidos, porque claro, son hispanos, no hablan, gente de 80 no aprendió el idioma, y bueno, es lo que está tocando vivir acá, ¿no? O sea que creo que globalmente el discapacitado sigue siendo violentado en el trato del profesional hacia él. Qué bueno que habemos profesionales cristianos que podemos más o menos interferir en eso, ¿no? Intervenir en esos momentos. A veces sí, a veces no. Pero bueno, la verdad que una exposición preciosa la tuya. Y en cuanto a las maestras, docentes, les digo que es muy difícil. Tengo una nieta, Asperger, que su mamá fue llamada antes de ayer porque se durmió en la clase. Y bueno, nos está dando muchísimo trabajo. De hecho, me tomé 1 año sin goce de sueldo de mi trabajo para venir a apoyarla, porque está en su plena adolescencia y con miles de problemas y no está evolucionando. O sea, también la están pasando de años sin completar lo curricular. Y bueno, un montón de características. Y es dificultoso para el maestro, para el profesor. Ella ahora empezó high school, el año pasado hizo el último año de elementary, pero la niña no avanza. La mamá le hace, todo es por internet, los trabajos, y la mamá la ayuda, es más lo que le hace la mamá que lo que la niña razona. Y también tienen acompañante terapéutico, que no sé por qué razón no lo ha utilizado mi nuera, porque yo vine a saberlo este año averiguando y viendo y hablando con la Asociación de Autistas. Y bueno, tengo a trabajar una tarea tremenda por mi nieta, así que yo entiendo lo que ustedes sienten y les voy a contar más. Tengo una chica que es cristiana, que es de mi iglesia, que es nurse, trabajó conmigo en el Hospital Pasteur en diferentes horarios, y una nurse que es cristiana, que era nuestra supervisora, cuando ella quedó embarazada de su primer hijo fue un chico Asperger. Cuando quedó embarazada de segundo le dijo, pero otro varón y vas a tener este niño otra vez, ¿no pensaste? Y bueno, los niños vienen, Dios los manda, así vino, y vino otro niño Asperger y más severo que el otro. Los dos tuvieron acceso a la escuela, a la etapa escolar. Uno ya tiene la edad de mi nieta, 14, ya está en liceo, hizo en el colegio McMurray su curso primaria, los dos, el primero y el segundo, los dos hicieron primaria allí, con acompañante terapéutico que logró la mamá. También van a policlínica a tratar su problema de Asperger. Son muy controlados y han llegado a niveles muy buenos. Por eso yo estoy luchando acá por la mía, porque en realidad su mamá y su papá no le generaron, no hicieron las mismas cosas, teniendo quizá más todavía, más fácil acceder, porque cuando hablé con la directora de la Asociación de Psiquiatría, de Autismo, me decía, no, acá también hay, porque yo le decía, no puede ser que no haya un equipo multidisciplinario en este país para trabajar con los niños Asperger. Sí lo hay, es que si no la traen,
no vienen, y muchos por el seguro y porque recién con esto de Obama, como que el Obamacare ha dado un montón de amplitud para que los papás de niños discapacitados tengan muchísimos más atendidas los aspectos de los niños. Y bueno, todo es buscar la información y salir a buscarla, ¿no? Acá. Y ahí también, en Uruguay también costó mucho insertar a este tipo de niños en la enseñanza pública, ¿verdad? Y bueno, creo que para más, pienso que mirando con una mirada futurista, te podría decir que van a haber muchos más, porque esto va a ir a más, obviamente. Y no sé por qué, pero cada vez está siendo mucho más visto. En mi tiempo no se veía tanto como ahora. Entonces, justamente porque había eran menos tratados, no, más desconocimiento de esto, ¿no? Todo lo que es salud mental como que empezó a tener más auge en estos últimos tiempos, a conocerse más. Pero bueno, quería apoyar, a decirles eso. Me encanta haber podido estar con ustedes en esta charla, porque me estoy enriqueciendo con todo lo que están hablando. Muchas gracias, querida Rosa, te saludamos. Beso aquí, para todos ustedes. Una gran colaboradora. Muy pronto, el 20 de marzo estoy llegando a Uruguay. Bueno, bienvenida al país. Gracias, Rosa. Sandra, ¿hay alguna otra pregunta? Rosana, No hay agradecimientos. Sí, bueno, dando muchísimas gracias nuevamente a Adriana por compartir la riqueza de toda esa gran trayectoria y con esa mirada, con esa sensibilidad que nos abrió a un enfoque, a una mirada diferente, con esa sensibilidad frente a las personas con discapacidad. La importancia de cómo hablamos es cómo los vemos y cómo creemos que es esta situación donde hay muchas personas en este mundo que la viven. Sin embargo, Dios y Jesús en esa mirada de amor y esa mirada de honra y de dignidad, no de pena ni de lástima, sino de honra, de dignidad, y que a todos dotó de dones y talentos para poder llevar adelante el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Muchísimas gracias nuevamente, querida Adriana. Y bueno, vamos a dar paso al título de la próxima conferencia. Ya iniciamos el ciclo de conferencias, el segundo lunes de abril, el lunes 10 de abril, a las 20 horas, como siempre, vamos a estar teniendo una nueva conferencia a cargo del pastor, psicólogo, escritor Hugo Piris, titulada Varón, Trabajo, Significación, un testimonio de pérdida de empleo. Qué realidad sensible, no solo en Uruguay, sino en las naciones del mundo, globalmente es esta situación, y bueno, con esa también sensibilidad y esa mirada del psicólogo, pastor Hugo Piris, bueno, vamos a tener esta conferencia con un tema muy rico, muy importante. Inviten a otros a ser parte de esta conferencia del 10 de abril. Así que bueno, damos gracias a Adriana nuevamente, y para finalizar, tenemos en octubre para que reserven la fecha 20, 21 y 22 de octubre, viernes, sábado y domingo de octubre de este año, el Congreso Latinoamericano de Salud Mental. ¿Sí? La salud mental, un bien postergado, y bueno, tenemos el honor de tener a conferencistas de muy gran trayectoria desde Estados Unidos, de otras naciones, que van a venir especialmente a compartir de su saber, de sus conocimientos, de sus herramientas. También reserven la fecha, compártanlas a otros, toda la información está en todas las redes, en la página web, en el Facebook, en el Instagram, así que bueno, escriban al correo electrónico y allí las secretarias van a estar respondiendo ante sus preguntas. Va a ser en Montevideo, en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Así que bueno, damos muchísimas gracias a todos los que han estado en esta primera conferencia del año. Gracias por la riqueza también del compartir de los aportes
de las personas que estuvieron aquí conectadas. Adriana D'Agata, gracias por esa conferencia tan rica. También a los moderadores, Adriana Balbi y Arthur Hein, a todo el soporte técnico con Stephanie ahora y Robert Brasil, y a Sandra y a Rosana por apoyarnos en la parte de preguntas. Así que bueno, a todos muchas gracias, que Dios los bendiga, y nos reencontramos lunes 10 de abril, hora 20. Muchas bendiciones.